Decidí llamar a la conferencia de hoy La ciencia y la educación impactando generaciones. Está comprobado que la educación puede cambiar la vida de una persona, la vida de la familia de esa persona y obviamente la comunidad de esa persona. Llevar desarrollo a una persona transforma comunidades y obviamente con el paso de los años naciones. Y para comprobar eso o contarles un poco de por qué también tengo la convicción de que esto sucede, es que el hecho de estar hoy compartiendo con ustedes es porque una oportunidad educativa hace que hoy yo esté parada con ustedes contándoles el testimonio de mi familia. Y por eso quiero contarles acerca de la historia de 4 personas claves para que conozcamos un poco del contexto de cómo una educación transforma y cambia realmente la realidad de alguien. Todo comienza años atrás con mis abuelas, ambas abuelas, materna y paterno. Les voy a contar un poco sobre mi abuela materna. Ella era una comadrona y logró ser comadrona porque ganó una beca para poder estudiar un técnico y poder tecnificarse para ser comadrona en mi comunidad. Entonces desde ahí también la ciencia empezó a involucrarse hace aproximadamente 60, 70 años en mi familia, siendo una de las mujeres pioneras en ciencia en mi comunidad, pero también una mujer que se volvió líder comunitaria por ser esta persona que incidía en las familias de todos y que tengo el orgullo de decir que vio nacer a la mayor parte de la población de Cantel, que es la comunidad donde yo nací y crecí. Luego tengo la historia del lado de mi familia paterna, igual aproximadamente hace 60, 70 años atrás. Ella, originaria de Rabinal, Baja Verapaz, fue una persona que no tuvo la oportunidad de poder estudiar en ningún momento en su vida. Sin embargo, la ciencia y también estuvo como que rodeándola. Ella es para mí una empresaria o como lo podemos llamar, una comerciante, y les puedo decir que claramente ella les puede hacer una suma, una resta, una división y puede hacer cálculos matemáticos muy rápido, y entonces ahí es donde también nos damos cuenta que tenemos ese talento en el país que necesitamos desarrollar. Estoy segura que si mi abuela hubiera tenido una oportunidad parecida a la de mi abuela materna, mi historia también hubiera podido ser también diferente, pero el ejemplo aquí o el mensaje es que tenemos que buscar que estas oportunidades lleguen a los departamentos más lejanos, a los departamentos donde está esta niñez, donde está este talento y este potencial. También quiero contarles sobre la historia de mi mamá. Mi mamá, al crecer con esta madre comadrona que era mi abuela, siempre estuvo rodeada de ciencia, la acompañaba a los partos y entonces ella creció en este ambiente bien curioso de que ella quería ser esta persona ya tecnificada en el ámbito de la medicina, y ella estudia medicina, que fue su vocación, y también fue como abrir brecha en mi comunidad porque fue la primer mujer médico en Cantel, Quetzaltenango. Entonces en ese momento solo había médicos, doctores, y creo que también fue abrir brecha no solo en la ciencia, en la educación, sino también para las mujeres indígenas en la ciencia, no solo en Cantel, sino también a nivel departamental Quetzaltenango. Y bueno, también ahora contarles un poco de la historia de mi papá, que también es una persona que ha hecho o ha incidido mucho en mi crecimiento. Él es educador y recuerdo muy bien que cuando yo estaba chiquita, la persona que me enseñó a escribir fue mi papá. Y entonces recuerdo que cuando yo entré a estudiar a la escuela, porque yo estudié toda mi primaria en una escuela pública en la aldea La Estancia Cantel, que es donde yo soy, yo ya sabía escribir y es como algo muy significativo para mí el poder decir mi papá me enseñó a escribir. Y bueno, él ahorita se dedica trabaja en temas educativos, y el hecho de verlo a él trabajar todos los días por una mejor educación pública para los niños, velando por no solo la alimentación, sino también capacitación docente, es algo que me inspira todos los días. Y les cuento el ejemplo de estas 4 personas de mi familia porque marcaron el hecho de poder impulsar el desarrollo de mi familia, de ambos lados, el desarrollo de mi comunidad y el desarrollo obviamente mío. También quiero contarles una historia muy curiosa que define parte de mi vida, que en ese momento yo no lo logré ver, pero que al final hoy me di cuenta que fue el comienzo de un liderazgo en mí.
Cuando yo estudiaba en esta escuela pública en la aldea La Estancia, en el 2008 yo recuerdo que hubo una manifestación y no estábamos recibiendo clases, y recuerdo que cuando mis papás me llegaron a escribir a la escuela les dijeron: las clases van a iniciar como en marzo. Pero yo era de esas niñas que quería estar así, siguiendo estudiando, y que quería aprender más, y yo quería saber más de mi comunidad, quería saber más de computación porque había un laboratorio nuevo, entonces yo estaba emocionadísima por poder empezar a estudiar. Y recuerdo que cuando me dijeron eso, yo les dije a mis papás: no puede ser, yo estaba bien triste. Y ahí también viene el punto clave de cómo un padre puede influir en el crecimiento y liderazgo de un hijo. Recuerdo que yo les dije: yo quiero escribirle una carta a la ministra de Educación y al presidente, porque les quiero hacer mi sentir de que me siento inconforme, que no pueda ir a la escuela a aprender. Y recuerdo que mis papás, en vez de decirme: no hombre, mija, tranquila, no pasa nada, me dijeron: está bien, escriba la carta. Y recuerdo muy bien que esta carta mis papás me ayudaron a que llegara un periodista de ese entonces, y fue publicada mi carta en Prensa Libre, y el título de la columna es: al presidente y ministra de Educación, de ese año, en el 2008. Y recuerdo que esta carta se fue con faltas ortográficas, con tal vez no el hilo de toda una historia, pues como bien escrita, ¿verdad? Pero eso también refleja, o me hace leer este artículo, me hace recordar parte de mí, parte de cómo mis papás influyeron en mi liderazgo, pero también me hizo ver cómo la educación que yo vivía tal vez no era la mejor, ¿verdad? Porque ya estaba en cuarto primaria y yo tenía un montón de faltas ortográficas y todo. Y que yo creo que uno va aprendiendo, pero obviamente eso es lo que tenemos que seguir luchando por cambiar, por una calidad educativa en el sector público. Y bueno, entonces años después decido que tengo que, en mi juventud, digo joven, muy joven, pero yo en ese momento tenía 18 años y yo dije: estoy muy chiquita, pero quiero empezar a hacer incidencia en mi comunidad, y decidí que era la educación. Decidí que quería hacer incidencia en la educación, pero no solo porque sé que transforma vidas y por eso estoy hoy aquí, sino porque sé que el talento está dentro del país y hay que darle una oportunidad. Entonces decidí fundar con unos amigos de la universidad un proyecto social que se llama Proyecto SANIC. SANIC busca mejorar la calidad educativa en el sector público y tenemos 3 pilares de trabajo. El primero es dar clases de reforzamiento de ciencia, lectura y matemáticas, que son nuestras 3 clases o pilares donde necesitamos impulsar un mejor nivel educativo a nivel nacional, más en el sector público, y que obviamente esto nos lleva a tener profesionales que se quieran involucrar en estudiar ciencia. Y bueno, también tenemos nuestro segundo pilar, que es capacitar a docentes. ¿Por qué? Obviamente, si tenemos un docente capacitado, un docente con vocación, un docente con herramientas innovadoras, nuestra educación pública también va a ser innovadora, va a ser en constante crecimiento y sobre todo va a ser una educación digna. Y nuestro tercer pilar es ayudar a jóvenes de básico y bachillerato con ayuda tecnológica. Esto porque, y bueno, este pilar justamente nace en la pandemia, porque la pandemia hizo que todo se volviera una virtualidad, pero conocer la realidad de jóvenes estrella, les voy a contar la historia de uno de ellos. Es un joven de una familia pues no tan numerosa, pero en la pandemia sus papás se quedaron sin trabajo y él, siendo el hijo mayor, tenía que empezar a trabajar. Empieza a trabajar en una librería y él estaba estudiando en el Instituto de San Lucas Zacatepeques y recuerdo que no tenía un celular, no una computadora ni nada, entonces en su trabajo en la librería él le prestaba a su jefe como que una computadora, él hacía sus tareas y su jefe le hacía favor de mandar fotos o como los archivos por WhatsApp a su maestra. Entonces ahí vemos cómo realmente solo necesitamos impulsar ese talento, porque el talento está. Necesitamos recursos, necesitamos inversión, necesitamos oportunidades, y yo creo que hoy el hecho de que todos ustedes estén aquí habla de los ciudadanos, los responsables y los involucrados que quieren estar en el desarrollo del país. Y el pilar más importante, a mi parecer, y me dirán ustedes qué piensan, para cambiar y transformar una sociedad es una educación, y el claro ejemplo de eso es hoy, el haber podido llegar a la universidad, estudiar una carrera científica, el haber podido estudiar una maestría, el haber podido tener un posgrado, hoy a mis 22 años, no fuera posible sin la historia de las 4 personas que le conté al principio de esta conferencia. Entonces tenemos que trabajar
porque estos niños, porque les voy a dar unos datos que pueden sonar en este momento tal vez desalentadores, no sé si sabían, pero que decían de cada 100 niños que ingresan al sector público primaria, solo 25 de ellos logran graduarse a nivel primaria. Y tenemos 1.500.000 niños que hoy no forman parte del sector educativo. Y estos son datos que les quiero decir también hoy, hablando en conmemoración del Día del Niño. Hoy tenemos que enfocarnos y centralizar, ellos son el futuro del país, nosotros como jóvenes somos el presente de un mejor futuro y hoy por eso tenemos que poner en el centro a los niños. Estas cifras, como les dije, pueden sonar desalentadoras, pero para mí pueden ser esa brecha que nos haga abrir los ojos para poder pensar en los niños. Y también les quiero dejar este cuestionamiento: ¿cómo ustedes como ciudadanos están aportando, no solo en la educación, sino también al desarrollo y cambio generacional en Guatemala? Seamos esos ciudadanos activos, esos ciudadanos que escuchan propuestas, que hacen propuestas, que exigen a los partidos políticos, que son pensantes, que son críticos y que no son egoístas. Seamos esos ciudadanos. Entonces, hoy comencemos a hacer el cambio porque se puede, desde nuestro espacio, desde nuestras incidencias, desde nuestros intereses, porque así como a mí me interesa mucho la educación y es mi pasión tener o transformar oportunidades educativas para los demás, para alguien más puede ser la nutrición. Entonces, si trabajamos juntos educación, nutrición y vamos uniendo fuerzas en vez de trabajar todos en diferentes espacios, creo que podemos tener un mejor cambio. Y bueno, entonces pongamos a los niños en el centro y seamos esos jóvenes que transforman realidades, seamos ese presente de un mejor futuro y muchas gracias.